Ayer, 1 de mayo, saludamos a amigos, a familiares por el Día de los Trabajadores y se nos ocurrió pensar de dónde viene esto de la celebración, ¿no? Y me crucé con un texto de quién va a ser que hable de trabajadores, ¿no? Del querido Eduardo Galeano, que nos explicó un poquito en un par de párrafos simplemente lo que tanto nos interesa, ¿no? De dónde proviene esta celebración. Ocurrió en Chicago en 1886, un 1 de mayo, una huelga obrera que paralizó la ciudad, y esa ciudad y otras ciudades, y el diario Philadelphia Tribune diagnosticó el elemento laboral, fíjense cómo hablaban de los trabajadores, el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a una organización sindical. Al año siguiente, 4 dirigentes obreros fueron acusados de asesinato y fueron sentenciados sin pruebas en un juicio que fue un mamarracho. George Engel, eran sus nombres, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spice, marcharon a la horca. El quinto condenado, Louis Ling, se había volado la cabeza en su celda. Cada 1 de mayo el mundo entero los recuerda. Por supuesto, hay excepciones. En Estados Unidos, donde curiosamente comenzó todo, no se celebra. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, algunas empresas, sobre todo las más exitosas, siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos o los persiguen y miden la jornada de trabajo con aquellos relojes derretidos que pintó Salvador Dalí. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Muy buenos días, amigos y amigas del otro lado ahí escuchando en Radio La Madriguera. Bienvenidos a un nuevo Deshacer el Mundo, el cuarto de la cuarta temporada, ni más ni menos. Hemos logrado ya estar 4 veces seguidas, esto es increíble, realmente. Saludo a mi amiga Noelia Horn, que está ahí vestida de azul, para los que no la ven, yo la puedo ver por suerte. Hola, buen día. ¿Cómo Azul como va? el cielo, Noé, azul como el cielo. Azul como el cielo, pero tengo una bandera además. Tengo la mirá. bandera celeste y blanca en conmemoración del día de ayer, digamos. El Día de los Trabajadores, feliz día Sí, a que todos, para mí por es supuesto. un día patrio. Tal cual, Feliz es un día, feriado feliz patrio. día. Buen día, Totalmente. Cristian Acevedo, también, que está ahí mate en mano, preparado ya para salir a la cancha. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Buen día, Noé, Ulises. Bien, contento como siempre. Estamos siempre toda la semana esperando que llegue el sábado y por suerte llegó y acá estamos. Y ahora no sabemos qué hacer, eso es lo peor. Y ahora es a disfrutar, que casi no lo hacemos, porque mientras tanto, en el mientras decían, es difícil disfrutar, y después apenas termina ya estamos con la nostalgia y esperando otra vez que sea sábado. Y así se nos va la vida. Saludamos a Ulises Violato, que está en la operación técnica desde los estudios de Radio La Madriguera, y a toda la gente que nos está escuchando ahora en vivo, y saludo al futuro, a los que nos van a escuchar después, porque esto sale por varias plataformas después, ¿no?
lo subimos después. Bueno, como decíamos, hablábamos del Día de los Trabajadores, ¿no? Todas las celebraciones, o casi todas, tienen orígenes bastante nefastos, pero que sirven como puntapié o como inicio de muchas conquistas a lo largo de la historia. Esta es una jornada trágica, en realidad, la del 1 de mayo, como la del 8 de marzo del Día de la Mujer, por ejemplo. Tiene un origen trágico, pero que a lo largo de los años y de la historia ha tenido un lugar para toda la sociedad y en este caso para el mundo entero, ¿no? No sé, Noé, ¿qué pensás sobre esto? Sí, totalmente, por supuesto, el hecho trágico siempre es algo de lamentar, pero en realidad lo que también nos marca es algo que hablamos repetidamente en este programa, que tiene que ver que todas las luchas tienen un costo, y esto es así, es inevitable, te diría, es casi intrínseco a la lucha, pero bueno, lo interesante, por supuesto, más allá de la tragedia, es lo que queda de esa lucha, que son las reivindicaciones sociales. En este caso, además, la lucha nada menos que por las 8 horas de laburo, Que cosa que se logró. ahora parece algo casi normal, en algunos casos, todavía sigue habiendo, por supuesto, abusos y explotación, pero digo, para nosotros, los que más o menos tenemos un laburo ordenado, parece normal esto de trabajar 8 horas, de tener vacaciones, de tener aguinaldo, de un montón de cosas, sobre todo para los registrados, ¿no? Pero esto costó vidas, hubo sangre atrás de todo eso, y por eso tenemos que reivindicarlo siempre, y tenemos que mantener la lucha siempre, ¿no? Cris, en tu caso, ¿cómo analizás esto del Día de los Trabajadores y de estas conmemoraciones, ¿no? Sí, no corro el riesgo de ser original, pero la historia la escriben los que ganan, y es muy curioso que a pesar de que hayan ganado los tipos que mataron a los sindicalistas y a quienes reclamaban por estas condiciones laborales, que hayan podido superar eso y que así todo haya cambiado la historia y que en el mundo se sepa que el 1 de mayo se homenajea al trabajador precisamente por lo que ocurrió y que sin embargo fue tapado, omitido y cambiado también, ¿no? Porque la verdad se cambió, se dijo que quienes reclamaban habían asesinado a personas, se los juzgó de una forma... primero fue urgente, ¿no? Porque fue en tiempo récord en que se los enjuició y se los ahorcó. Además de los muertos, hubo otros también que estuvieron presos. Y por una forma extraña, cambió, se supo la verdad y hoy se lo recuerda. Me quedo con esto que dice Cristian de la historia la escriben los que ganan, porque saben que soy bastante rompe con tratar de traerlo y hacer un paralelo a nuestros días. Y vos fijate esto que vos leías en el texto del inicio, lo que decía, entendí yo, un diario Sí, un sobre la diario. tarántula. Sí. Bueno, vos fijate yo leyendo algunas cosas esta semana, en el portal de Piña, cuenta una anécdota sobre la primera vez que acá se festejó el Día del Trabajador, que fue el 1 de mayo de 1890, en la zona de Recoleta, en un predio que en ese momento era el Prado Español, y se juntaron 2.000 personas, y Piña toma el titular de ese día, el diario La Nación, titular que decía, había en la reunión poquísimos argentinos, de lo que nos alegramos mucho, estamos hablando de 1890, ¿no? Digo, ¿por qué esto, el lugar que ocupan los medios de comunicación aún hoy, Totalmente. marcando agenda y diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y construyendo verdad. Y más de 100 años después, La Nación sigue diciendo casi lo mismo, ¿no? Eso es para analizar y para... Bueno, son coherentes. Sí, pero ojo que coherentes. desde los dos lados, ¿no? Ojo que de los dos lados, digo, cuando van 2.000 personas, el diario opositor dice solamente 2.000 personas y el diario oficialista dice casi 2.000 personas, o sea, siempre, casi nunca la información llega sin un tinte ideológico, digo, o económico o con los intereses que tiene cada uno, ¿no? Pero viene de los dos lados. Habrá que ver si habrá habido algún otro medio en esa época que decía justamente todo lo contrario, ¿no? El tema es el alcance de cada medio, porque si sos un medio hegemónico y decís lo que decís, no tenés oposición mediática. Más allá de que tengas oposición ideológica, digo, es difícil ponerlo en un pie de igualdad. Pero bueno, me parecía interesante recuperar esta partecita
como decía Cristian, de quién escribe la historia finalmente, ¿no? Y como siempre la hilamos con lo que nos está sucediendo día a día. En la segunda media hora de Deshacer el Mundo vamos a tener un invitado, a nuestro amigo psicólogo querido Oscar Donadío, que va a estar charlando con nosotros sobre algunas cosas ligadas al trabajo, a la psicología dentro del trabajo y algunos análisis que tiene preparados para nosotros. Vamos a darle arranque a este cuarto programa de la cuarta temporada de Deshacer el Mundo. Danos la mano y vení a deshacer el mundo. ¿Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar despeinada. ¿Qué mundo? Hacer ruido. Escuchar. Deshacer, con H intermedia. ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar. No dejarse llevar. Pensar. Definime locura. Porque quiero. ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse. Imaginar. Volver a leer. ¿Qué mundo? ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo. Empezar de cero. ¿Por qué de cero? Caminar descalzo. Reírse. Si querés llorar, llorá. ¡Ensuciarse! ¿Qué sentido común? ¿Por qué no? Formatear. Formatearse. Deshacer el mundo. Deshacer el mundo. El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia. Dame la mano, vamos a buscar la manera de deshacer el mundo. Si estás conmigo, lo vas a lograr. Llama a tu amigo, que vamos a empezar. A vos te parece imposible, y eso es algo entendible. Pero aunque todos nos tiren, nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar. Lo hecho, hecho está. En Deshacer el Mundo, Cristian Acevedo hurga en lo que pasó y lo convierte en historias deshechas. That's life. That's life. That's what all the people say. Bueno, hoy les traigo una de mis historias deshechas preferidas. Vamos a hablar de dos hermanos que se odiaban, de otra grieta, ¿sí? En este caso, la grieta de los fundadores de Adidas y Puma. Vamos a hablar de Rudy, el fundador de Puma, y de Adolf, Adi, el creador de Adidas. Así que tenemos que retroceder en el tiempo. Estamos ahora en 1924 en Herzogenaurach, Alemania, un pueblo conocido por su tradición zapatera. Los jóvenes hermanos, Dassler, Rudolf y Adolf, regresan a casa de la Primera Guerra Mundial y se plantean qué hacer con sus vidas. Su padre trabaja para uno de los más de 100 fabricantes de zapatos que hay en la comarca y ellos deciden probar suerte en el negocio. Adi, el pequeño, es introvertido, pero tiene las ideas claras y se atreve con algo que a los demás fabricantes les parece una completa extravagancia: hacer un calzado especial para correr. Rudolf y Adi trabajan juntos en la casa familiar y fundan su propia empresa, el Webrudo Dassler Skobakrik, que de ahora en adelante llamaremos la fábrica de los hermanos Dassler. Adolf Dassler es meticuloso en su trabajo y tiene una personalidad más introvertida que su hermano. Por su parte, Rudy Dassler es el complemento perfecto de Adi por su carácter extrovertido y sus capacidades comerciales. Mientras uno crea, el otro vende. Los primeros años son difíciles. Alemania se asoma al abismo económico y hacer ejercicio no figura entre las prioridades.
bastante tiene la gente con escapar del hambre. En este punto comienzan las diferencias. Rudolf se afilia al Partido Nacional Socialista, partido nazi, que estaba en el poder desde 1933, algo que no dejaba de tener utilidad para abrir puertas y que en ese momento no tenía las implicancias negativas que se tendrían ahora con todo lo que se sabe del nazismo. Además, este periodo comenzaba a ser propicio para la venta de equipos deportivos, considerando la importancia que el régimen nazi daba a la gimnasia y al deporte como vías para afirmar la superioridad germánica. Damos entonces un salto hacia 1936. Adi convence al atleta Jesse Owen, quien se convertiría en una de las estrellas de los Juegos Olímpicos de Berlín de ese año, de usar sus zapatillas para correr los 100 metros. El impacto publicitario es muy grande, aunque la estrategia tiene doble filo. La marca ganó en reconocimiento, pero despertó suspicacias en el gobierno de Hitler. Vale recordar que eran tiempos en que Owen, ser el hombre más veloz del mundo, no le sirvió para despejar prejuicios racistas ni en su propio país, donde no recibió ningún reconocimiento, pese a las 5 medallas de oro que llevó a su casa, porque, claro, Jesse Owen era negro, un afroamericano estadounidense en 1936. Muy bien, estalló la Segunda Guerra Mundial y la querella entre los hermanos Dassler se agravó. Primero fue movilizado el menor, Adolf, pero a los 3 meses le permitieron volver a la vida civil por ser indispensable en el funcionamiento de la fábrica que para este entonces había sido reconvertida por la fuerza. Ahora, como pasó con muchas otras fábricas, ahora fabricaban cinturones, mochilas y otros accesorios para los soldados, incluso partes de armamento. Entonces le toca a Rudolf, es enviado al frente polaco y al parecer las autoridades no lo consideraron tan indispensable para la fábrica. Lo mismo pensaba su hermano Adolf. Cabe imaginar lo que esta ofensa produjo en el ánimo de Rudolf, que aunque era patriota y deseaba servir otra vez a su país, no solo se vio alejado de su familia, sino marginado de la gerencia de Dassler por todo el tiempo que duró su participación en la guerra. Desde el frente, Rudolf llegó a amenazar a su hermano con pedir el cierre de la fábrica para obligarlo a hacerse soldado. Para colmo, Rudolf fue interceptado por los aliados y enviado a un campo de prisioneros nazis. Desde allí le escribía a su hermano pidiéndole que hiciera gestiones para liberarlo, aunque, en el fondo, estaba convencido de que el propio Adolf lo había denunciado como afiliado nazi. Y parece que fue así, que no eran invenciones de Rudolf, su hermano lo había denunciado. Cuando finalmente fue liberado y regresó, Rudolf se vengó denunciando a su vez a Adolf ante el Comité de Desnazificación que había sido creado para depurar a la sociedad alemana de la influencia nazi. El menor de los Dassler fue investigado, pero lo salvó el haber albergado en su fábrica a trabajadores de diversas creencias y orígenes. Su inocencia quedó probada, pero después de estas traiciones ya no había vuelta atrás. La convivencia entre los hermanos era imposible. Adolf y Rudolf reunieron a todos los empleados para comunicarles la decisión de separarse y como un matrimonio que se divorcia, les dieron a elegir con qué padre quedarse. El grueso de los empleados optó por Adolf, solo 13 siguieron a Rudolf. Era el año 1948. En la separación de bienes, Adolf se quedó con la vieja fábrica y la casa. Rudolf cruzó el río que divide Herzogenau y se instaló en la orilla opuesta a solo 500 metros del que ya era su principal rival. Ese mismo año nacieron las dos marcas emblemáticas. El hermano menor apeló a su acrónimo de Adolf, que vendría a ser Adi, el diminutivo, más la primera sílaba del apellido, Das. Así que creó Adidas. Rudolf recordó sus tiempos de joven deportivo cuando sus amigos lo llamaban Puma y creó Puma. El milagro económico alemán estaba a la vuelta de la esquina y los dos hermanos dejaban testimonio de su feroz rivalidad. Adi asestó los primeros golpes al hacerse con el contrato para equipar a la selección alemana de fútbol en el Mundial de Suiza de 1954. 2 años después, su hijo Horst, muy avispado, regaló zapatillas Adidas a muchos atletas en las Olimpiadas de Melbourne de 1956. Esto ahora es algo habitual, pero entonces eran los propios deportistas quienes tenían que costearse su equipo, así que el gesto dio la vuelta al mundo. Adidas había tomado la delantera, pero Puma no tenía intención de quedarse atrás.
Los dos hermanos habían cedido la batuta a sus respectivos hijos, Horst y Armin, y se acercaba el Mundial de Fútbol de México de 1970 ya. Y Pelé, la gran estrella emergente, era más que un tesoro para las firmas de equipamiento deportivo. Sin embargo, los herederos de Adidas y Puma llegaron a un acuerdo. No pujarían por el futbolista para evitar una guerra de ofertas que podría desangrarlos. Así que Armin, sin embargo, quebrantó el pacto y se plantó en la casa de Pelé para hacerle una oferta económica que no pudo rechazar. A cambio, Pelé tenía que llevar los cordones sueltos y pedirle al árbitro que retrasara el inicio del partido mientras todas las cámaras apuntaban a sus botines. Están las imágenes en YouTube. El golpe de efecto catapultó a Puma, pero también enconó hasta límites insospechados las relaciones entre ambas compañías. Esto es hermoso, escuchen. La creciente rivalidad se trasladó incluso a la población, que había quedado separada como Berlín, con Puma a la derecha y Adidas a la izquierda. En el medio, el río, y nadie neutral en el pueblo. Había una carnicería Adidas y otra carnicería Puma. Una peluquería Adidas y otra Puma. En los bares y restaurantes, los empleados de una y otra fábrica hacían rancho aparte. Cada marca tenía su equipo de fútbol en el pueblo y ese partido tenía más importancia que cualquier competencia internacional. Los hijos Dassler iban al mismo colegio, pero en diferentes micros escolares, cada uno con el logo respectivo. La prensa la bautizó como la ciudad de los cuellos doblados, porque sus habitantes bajaban la cabeza antes de iniciar la conversación para saber si la marca del calzado de su interlocutor coincidía o no con la suya. Esta rivalidad se mantuvo en pie hasta la muerte en los años 70 de los dos hermanos. Ambos están sepultados en el mismo cementerio, en parcelas distantes, alejados en la muerte como en la vida. Esta es la historia de los hermanos Rudolf y Adolf, de Puma y Adidas, y como en toda grieta, es momento de posicionarnos, elegir uno u otro lado. Este no es un lugar para tibios. Yo me quedo del lado de Adidas, no tanto porque Rudi combatiera para el ejército nazi, porque qué alemán no era nazi en aquella recién iniciada década del 30, ni porque Adi explotara en su fábrica tanto a propio como a ajenos, sino por algo mucho más básico, algo indefendible, ya lo sé, pero es lo que me ubica de este lado de la grieta, del lado de Adidas. La razón, que un poco me avergüenza, es que del otro lado, del lado de Puma, estaba Pelé, y es bien sabido que Pelé, Uli, debutó con un pibe. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Deshacer el mundo. ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo.
Arranca la segunda media hora de este programa en este 2 de mayo, celebrando el Día del Trabajador. Le quiero enviar un gran saludo a Juan Esteban Basagastegui, que nos está escuchando desde Rauch. Por primera vez, dice, en este 2020, un gran abrazo, un enorme escritor con su libro Truculencias bajo el brazo, seguramente. Abrazo para él. Y lo prometido es deuda, tenemos al invitado de hoy, en esto que hemos recorrido, sobre todo al principio del programa, relacionado al Día de los Trabajadores. Nuestro invitado de hoy es el amigo Oscar Donadío, psicólogo querido. Gran trabajador. Muchas gracias. La segunda parte del programa también tuvo que ver con el trabajo, ¿no? Si lo pensamos. Exactamente. Se disputó cuestiones de poder, cuestiones familiares, bueno, todo eso que Cristian nos contaba recién, muy buena la historia. Una historia que la verdad yo desconocía y que es atrapante, ¿no? ¿Viste? Sabés que yo también desconocía y creo que es una de mis favoritas. Me encantó investigar un poquito. En una parte se me cortó la transmisión y en la conclusión decías que Pelé quedó del lado de Puma. Correcto. Bueno, ¿Maradona no estuvo también del lado de Puma en una época? Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser, al menos no hasta los 70, después habría que ver. Puma, sí, puede ser. Pablo, no se podría hacer en los 90. Pablo, que es el más no sé maradoniano. porque mi cabeza hoy por hoy está chipeada en solo lo que hace Juan Román Riquelme, así que todo lo demás no me importa. Pero y puede Riquelme ser, juega descalzo, sí, porque sí. es tan mágico que no usa zapatillas. Bueno, en la época que todos usaban botines de colores, Román siempre usó los negros clásicos, ¿no? Porque lo que llamaba la atención era el fútbol. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, muchachos, muchacha, y es consultarle a Oscar en esto que decíamos, ¿no? El trabajo tiene una influencia sociológica, de alguna manera, nuestra vida moderna al menos gira en torno desde lo social impacta a las subjetividades, a cada persona, nos estructura, tiene como partes que nos generan bienestar y partes que no nos generan bienestar. Desde las partes que nos generan bienestar, podemos pensar en los proyectos que podemos tener a partir de la cuestión de lo laboral, los beneficios económicos, esas serían como las cuestiones. Lo más manifiesto es lo económico por lo que queremos trabajar. Y bueno, y después estructura nuestro tiempo, tanto desde una perspectiva concreta, que es día a día, las 8 horas, 9 horas, 10 horas, hasta regular los ciclos de nuestra vida. ¿Cuándo vamos a empezar a planificar la familia? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar? ¿Cuándo terminamos ese ciclo? Vos fijate qué interesante esto que planteás del trabajo estructurando los tiempos, que en esta situación puntual que estamos viviendo de aislamiento, sobre todo los primeros días, empezó a aparecer, ¿no? Como una especie de... Bueno, eso es uno de los temas de mayor consulta en la actualidad. El desorden del tiempo. El desorden del tiempo y cómo regular la cuestión del trabajo con esta nueva modalidad y los nuevos los medios tecnológicos, en donde parece que pues estás todo el día trabajando. Siempre disponibles podríamos estar. Y eso genera conflictos en los vínculos, un profundo malestar. Bueno, y es, yendo a lo que decís, por ejemplo, incluso se han hecho memes y demás sobre que la gente se está acostando muy tarde, o sea, pierde el equilibrio de las horas de sueño, porque también no hay algo que lo estructure en ese sentido, entonces por ahí se acuesta mucho más tarde, se tiene que levantar temprano para trabajar desde su casa, ¿no? Entonces esto de trabajar desde casa es, digamos, tiene sus pros y sus contras, ¿o no? En la psicología y de una persona, por ejemplo. Tiene sus beneficios, y también, como los que vos decías contra recién, es la pérdida de la sociabilidad y también
esto de desestructurar y de estar siempre disponible, no tener un corte que ayude a ordenar. Una de las cosas que planteas también como beneficio, que puede serlo o no, tiene que ver también con que uno trabaje de lo que le gusta o no, ¿no? Digo, porque a mí, que no trabajo de lo que me gusta, pienso que los pocos beneficios son el hecho de cobrar el sueldo a fin de mes y las vacaciones que voy a tener el año que viene. Pero también tenemos que repensar lo que es el trabajo, porque ahí vos estás diciendo que trabajo es tu empleo, como si esto que estuviste haciendo, que le dedicaste tiempo durante la semana, que estuviste haciéndolo, no fuese trabajo. Y desde mi punto de vista requiere de un trabajo, porque estás otorgando tu tiempo, tu conocimiento, para hacer algo que, si bien no es remunerado económicamente, tiene otras remuneraciones. Está bien, bueno, porque podemos pensar estaría bien un trabajo diferenciar remunerado y en un trabajo que podría ser no remunerado. Claro, bueno, digo, ahí está la diferencia, a ver, no sé qué opina Noé también, digo, entre esto, vayamos a un ejemplo cualquiera, independientemente de que sea mi caso o no, digo, entre hacer lo que nos gusta, ahí sí entra en juego el hecho de otro beneficio, ¿no? El de hacer lo que te gusta, y cuando no lo haces trabajando en otro lado, que bueno, entonces por eso depende mucho el trabajo, depende de que hagas o no lo que te gusta, para ver de qué lado lo pones, del lado del debe o del lado del haber, beneficio o no. No, me parece interesante esto que plantea Oscar, esta diferenciación, porque mientras él ponía el ejemplo puntual de hacer radio, en nuestro caso no remunerado, automáticamente a mí se me vino la palabra hobby, ¿no? Como si a la hora de trabajar en algo, por lo cual uno no recibe remuneración, no estuviera trabajando. Y es muy interesante el planteo, porque me parece que lo que lo atraviesa en definitiva es, digamos, un mandato económico. Nos hicieron creer que la variable económica es la que determina la productividad de una persona, digamos, ¿no? Sos productivo en tanto laburás en algo que te da. No, es una pregunta que hago, pero me parece interesante que lo abre Oscar como una reflexión, la variable económica del trabajo, digamos. Sí, es que como definición del trabajo está esta vertiente que no es exclusivamente por una retribución económica. Eso es solamente una vía. Incluso pensando en la etimología de hobby, que seguramente tiene que ver con job, que es de trabajo. Es verdad, es verdad. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Oscar, vos hablaste al inicio de el trabajo nos estructura. Y voy a ir un poquito más allá y te voy a preguntar, ¿de alguna forma el trabajo nos define? ¿Nos configura como una identidad? Cuando nos presentamos, decimos nuestro nombre y generalmente decimos a qué nos dedicamos. El trabajo sí, nos estructura, nos configura y nos define, es una de las funciones fundamentales del trabajo. Te da identidad, digamos, porque sos eso que haces también, ¿no? Es verdad lo que decís. Uno dice, soy Noelia, hago tal cosa, me dedico a tal cosa, es la pregunta que sigue. Sí, sí. Está bien, pero mi pregunta es, Oski, digo, ¿te da identidad respecto de demás? La identidad es para con el otro, para con uno, digo, si uno trabaja, no sé, digamos de empleado público, no creo que uno sienta la identidad, a no ser que sea algo que disfrute, el hecho de ser empleado público, o de ser lo que fuera. No sé si esa identidad, porque me parece que eso sí es algo que nos hicieron creer, que uno es aquello por lo que trabaja, cuando en realidad quizás lo que definen son otras cosas. Por eso me parece que depende mucho de cada uno, ¿no? Claro, es una de las formas, pero vos fíjate que recién decías, a mí no me gusta, yo no disfruto, pero como que uno necesariamente tiene que pasar por ahí para describirse. Puede tener un abanico importante de cosas que lo definan, no es la única variable, pero es una de las variables que en esta cultura ayuda a definirnos. Bien. Incluso como tema, esto que voy a contar esto que hago no me gusta, eso es una forma de definirse. Pero aparte, fíjense, socialmente, por supuesto, cargado de prejuicios,
pero en general asociamos determinadas características a profesiones o oficios. Uno puede referirse a una persona a veces diciendo, bueno, ¿qué querés? Es abogado. Y ahí estás diciendo un montón de cosas cargadas de prejuicio, insisto, pero que de alguna manera definen identidad en esta elección laboral. Es así, es así. Y yendo a lo psicológico, Oscar, propiamente, digo, ¿cuáles son las consultas que están, en tu caso, que te hacen relacionadas a las cuestiones laborales? ¿Qué problemas puede tener una persona en relación a lo laboral? Bueno, mira, se puede pensar en una etapa que es las consultas por la orientación vocacional. Ese es un primer momento en donde los jóvenes, y a veces gente que ya está en algún momento vital diferente, hacen una consulta en relación a no sentirse cómodo o a preguntarse para dónde va a dirigir su vida en relación a lo laboral. Es central. Tal cual. Y después, en otras consultas, de lo que suele aparecer es problemas en relación a los vínculos, a explotación, a sentirse mal. Estoy en el campo pericial, y cuando estaba en el campo pericial de manera de oficio o trabajando para algún estudio jurídico, se veía también situaciones de ansiedad provocadas por cuestiones laborales, de trastornos en el estado de ánimo. Adicción al trabajo puede ser también. También podría ser como una de las características que puede provocar un sistema de trabajo en donde hay valores demasiado elevados en relación al éxito, y en determinadas personalidades con cierta estructura puede provocar una adicción al trabajo, ¿no? Que en general uno entiende una adicción como a una sustancia, pero existen otros tipos de adicción como al juego, a las compras, y a cosas insustanciales como el trabajo, que también generan dependencia, abstinencia. Claro, tal cual. Y deterioros bastante significativos. Bien, bueno, vamos a seguir hablando con Oscar, está muy interesante esto. Vamos a Tenemos escuchar algunos mensajes de algunos oyentes, así que, después del separador los incorporamos así y reflexionamos sobre eso. Dale, vamos a escuchar un poco de literatura. Nuestra amiga Mariela Díaz, locutora que ha pasado por aquí por Deshacer el Mundo, parte de la familia de Deshacer el Mundo, nos lee el cuento La Pelea. Vamos a escuchar. Fragmento de un cuento de Fernando Víctor Larraburu, La Pelea. Desde un principio sentí su ataque desaforado, sin piedad. Su primer golpe certero me dejó casi sin respiración y confundida. Me costó reponerme y tratar de hacerle frente de alguna manera. Todavía estaba bajo los efectos del primer golpe y llegaron 3 más, contundentes, violentos. Respiraba agitadamente y trataba de serenarme, pero sin lograrlo. Hubo una pausa en la que sentí como algo pesado, como su sensación de poder, y que al mismo tiempo yo sentía una angustia creciente, temiendo no haber soportado todavía lo peor. Con el temor del que solamente se defiende y no sabiendo bien cómo hacerlo, respondí con todas mis fuerzas, pero sin inteligencia. Y así cada golpe mío era devuelto con más fuerza y con tal precisión que yo me quedaba como paralizada, dolorida. Se producían pausas que las dos vivíamos de distinta manera. Ella, arrogante, miraba en derredor, casi con despreocupación, y yo no atinaba a nada. Mientras
trataba de recobrarme, ahí me di cuenta que tenía que pensar rápidamente, que pensar de alguna manera para contenerla y si era posible para doblegarla. Eso, tenía que pensar. Y de pronto, sin proponérmelo, estábamos igualadas, o mejor dicho, compensadas. Ella con fiereza y yo con serenidad. Ella con su instinto violento, yo con la razón puesta en cada movimiento. Desde ese momento, y como si se tratara de un plano inclinado mental, todo lo que hasta ese momento había admirado en ella se transformaba y me invadía poco a poco, haciendo que yo pasara de dominada a dominadora. Se la veía desconcertada, confundida, y para colmo no atinaba a asumir esta nueva situación. Sus golpes eran cada vez más desmañados y sin sentido. Por supuesto que yo aprovechaba esta oportunidad y me iba imponiendo, contragolpeándola en los distintos lugares donde más resultado obtenía. Me movía velozmente, pero manteniendo el control, con el placer del que está dando los toques finales a un trabajo importante. Seguía luchando, casi rutinariamente, esperando terminar de una vez, y por eso no advertí, o por lo menos no con tiempo suficiente, que mi adversaria, como una fiera acorralada, no estaba dispuesta a dejarse vencer. Por eso, como saliendo de un letargo, recobró en parte su actitud inicial. Su embestida fue tremenda y al momento, apelando al resto de sus fuerzas, me atacó una vez más con cierto éxito, pero esta vez tardé muy poco en reaccionar. Y al dominarla nuevamente y de la misma manera, percibí que su suerte estaba echada. Arrojó unos golpes más desordenadamente y por fin nos detuvimos. Si todo seguía igual, ya tenía media batalla ganada. Entonces saqué el mango transpirado de mi raqueta y la dejé a un lado. Acababa de ganar el primer set 6-4, pero la lucha aún debía continuar. Último bloque en Deshacer el Mundo de hoy. Seguimos con nuestro amigo el licenciado Oscar Donadío. Tenemos algún mensaje, Noé, para leer y para debatir sobre esto. Sí, nos escribió por Instagram Marcos Roba, que además de decirnos que le está gustando mucho el programa y se ríe, dice, estoy gritándole a la radio como conversando con ustedes. Se pregunta, la pregunta que tira al aire dice, ¿el trabajo dignifica? No trabajo, no soy digno, me parece un interrogante muy interesante. Es súper interesante. Me parece que la cuestión de que el trabajo dignifica es un ideal social y que no siempre, al contrario, el trabajo muchas veces es causa de profundo malestar, o podría no dignificar, que la vida de alguien no pase por ahí, pero sí pasa por algún tipo de trabajo. No, el empleo no siempre dignifica, y eso lo vemos, es un padecimiento permanente. Sí, de alguna manera, el trabajo, lo que nosotros le otorgamos a la sociedad, puede ser que por eso recibamos algún beneficio económico o no, que era lo que hablaba al principio. Ese trabajo podríamos pensar que ayuda a dignificar. El empleo no, y el trabajo, como lo entendemos, a veces tampoco. Y bueno, y para eso hay algunas respuestas o intentos de aliviar. La psicología del trabajo, por ejemplo, intenta trabajar sobre esas problemáticas. Sobre la insatisfacción laboral también, ¿no? Porque digo,
uno, hasta en los trabajos que nos gustan, tenemos momentos de insatisfacción y de cosas que no nos gustan, y tenemos que lidiar con eso y buscar ciertas estructuras para que no nos sea tan pesado, ¿no? El tema también me parece es que el sistema en el que vivimos está estructurado de una manera tal que trabajar, tener empleo, mejor dicho, haciendo esta distinción que hace Oscar, que me parece muy importante, significa estar adentro, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, porque en este sistema no trabajar es quedar afuera. Entonces, de ahí también a lo mejor surge esta revalorización exagerada, porque también nos la venden, social del trabajo, porque el trabajo es también lo que ordena a una sociedad. Incluso cuando se está fuera, porque se está desempleado, incluso o se está jubilado, lo que se recomienda es que tengan alguna actividad que estructure el tiempo, que nos ordene, para generar el menor impacto psicopatológico o de enfermar. Sí, a mí lo que me parece extraño es que por ahí un tipo que acaba de jubilarse sienta que perdió la dignidad. Ahí me parece que por ese lado viene la pregunta, ¿no? Te quedaste sin laburo y la única dignidad a la que podés recurrir es a la de obtener un nuevo laburo. Te jubilaste y otra vez sos un ser indigno. Por ahí también viene por ese lado, ¿no? Una vez que está elaborado y que está planteada la frase, surgen cosas como las que vos decís y por ese lado se entiende. Pero una vez que la resumimos, es donde empiezan las dudas. Sí, estoy de acuerdo con lo que vos planteás. Pero además, yo digo, oyendo a esto que dice Cristian, quizás los jubilados acceden a ese beneficio, por decirlo de una manera, porque trabajaron. Entonces, no sé si no son dignos. Por eso es tan importante también que se reconozca a toda esa gente que trabajó y no estuvo registrada, toda la gente que accedió, por ejemplo, a jubilaciones sin haber aportado, entre comillas, ¿no? Una persona no puede llegar a los 60 o 70 años sin haber aportado nunca a la sociedad, por más que no figure en los registros del ANSES, digo, ¿no? Me parece que también hay que dignificar desde otro lado, y eso, por lo menos hoy por hoy, lo puede hacer el Estado. No sé qué pensás, Oscar, de eso. Lo que veníamos hablando y lo que pienso es que sí, que seguramente muchas personas aportaron desde diferentes lugares. Si solamente es desde la cuestión económica, se puede tornar en algo siniestro y excluyente. Claro. Bueno, tal es así que recuerden, ya hace un montón, pero parece que fue ayer, como voy a hablar puntualmente desde el trabajo en lo social, cómo después de la crisis del 2001 surgió en nuestro país y en otros también, en otros momentos, la figura, digamos, el actor social del desempleado. Ese actor social no había, y es una identidad que se construyó por oposición al trabajador. Los movimientos de ocupados que nacieron en nuestro país en ese momento. El piquetero incluso, el piquetero. El piquetero era una figura además de lucha, pero digo, se conformó la CTA, se conformó el movimiento, varios movimientos, el Tierra y Vivienda, no me acuerdo ahora en este momento, pero digo, como sujeto social opuesto al trabajador, surgió de los desempleados, que hasta ese momento no existía como actor político, digamos, ¿no? Como identidad propia, a eso me refiero. Absolutamente. Creo que justamente lo que hablábamos hoy, ¿viste? De todo lo trágico o de las crisis provienen un montón de cosas, ¿no? Porque al desempleado se le da una entidad y en contraposición a eso toda la sociedad debe responder, ¿no? Debe dar cuentas para que esto sea un mal menor, en todo caso. Bueno, se nos está terminando casi el programa y debemos hacer nuestro nuevo segmento, el que iniciamos el sábado pasado, que es el I Ching literario. En este caso, como tenemos un invitado, lo tenemos a nuestro amigo Oscar Donadío, le vamos a pedir ahora, vamos a mandar la presentación, Uli, del segmento, y Oscar nos va a buscar un libro y nos
nos va a leer una frase. Ahora, en Deshacer el Mundo, el mensaje alentador de la semana, el oráculo literario, el libro sabio y qué sé yo. Ay, señora, esta gente que no se aguanta la incertidumbre. Entre tanta confusión, vienen y se me convierten en confusionistas. Mire las cosas que me hacen hacer. Deshacer el mundo. ¿Hay algo más ridículo que estos tipos? Los libros nos dan frases para continuar la semana, ¿no? Para que nos agarremos de esas frases y las llevemos como bandera para pasar estos días que quedan por venir de aquí hasta el sábado que viene, por lo menos. Así que le pedimos a Oscar que ya fue a buscar un libro al azar en su biblioteca. No sé qué libro agarraste. Al azar sería medio tramposo. Bueno, ¿Ya hicieron 4 de estos? No, este es el segundo, o el tercero, bueno. no me acuerdo. El segundo es. Así que Lo recién del azar, arrancamos con esto. Pero ya uno no compra los libros al azar. Claro. Desde ahí. Es posible, pero Así puede ser bueno, que alguien lo elija por vos. Algún también. libro que, claro, pude censurar algún libro que tenía por ahí, dije, este no. Algún Bien. libro que me defina más que el otro. Bueno, y trajiste elegiste? El alquimista de Coelho. No, uno bastante, que está en bastante contraposición, de un psicoanalista que a mí me gusta mucho, que se llama Alfredo Eidelstein, y traje La topología en la clínica psicoanalítica. Ni más ni menos. Tengo un miedo con la frase que nos va a tocar, te digo. Bueno, la cosa es así. Noé nos va a decir una línea. Así pensamos, voy a dejar sin poesía. Bien. No va a ser tan poético. No, ojo, puede tener su poesía, ¿por qué no? O al menos nos va a hacer reflexionar. Pero bueno, Noé, te voy a decir a vos que elijas una página y a Cristian que elija una línea de ese libro. A ver. Página 87. 87, lo tengo en el cartón. A ver, vos, Cris. Bien, yo te voy diciendo la línea número 4. 87, y atenti todos los oyentes que están ahí del otro lado en radiolamadriguera.com, escuchando, porque esta frase va a designar cómo debemos proceder a lo largo de esta semana. En todo caso, esto creo que es una frase de Lacan igual, porque justo es una cita. No importa, bueno, es así. En todo caso, ella nos asegura que el término inconsciente encierra algo calificable, accesible y objetivable. Pero cuando incito a los psicoanalistas no ignorar este terreno que les brinda un apoyo sólido para su elaboración, ¿significa esto que pienso tener así los conceptos introducidos históricamente por Freud bajo el término de inconsciente? Pues no lo pienso. Bueno, ¿quién es ella, primero que nada? ¿No? Porque nos habla de ella. Sí. ¿Es Cristina? El resumen igual es, ante todo, antes que nada, ella, ¿tiene razón o no tiene razón? Esa me parece que es la duda que queda para esta semana. Bueno, en este caso una duda de velar. Puede ser Noé. Que es ahí no hay duda, señor. Sí tengo razón, ahí no hay ningún tipo de duda. No me cabe la menor duda, es verdad. Bueno, vamos a cerrar el programa entonces con esa frase. Oski no solo no agarró un libro al azar, sino que hizo trampa y leyó un párrafo entero, ¿viste? Pero no importa. No podía quedar en medias tintas eso. No, estaba ahí, esa era la frase, el párrafo. Claro, es verdad. Bueno, amigos, amigas, son las 12:03. Es la hora de tomarse un fernet o una cervecita, qué sé yo, o un jugo de naranja, ¿por qué no? Y podemos ir a almorzar también, son las 12. Son las 12, y con todo lo que tenemos por hacer. Pero hay que ir a preparar la comida. Ordenemos. Exactamente, las series no se miran solas, hay que ir a mirarlas. Así que, bueno, les deseamos a todos un buen fin de semana. Créanlo, es fin de semana. Para muchos que están trabajando lo es, así que el abrazo a todos los que le están poniendo el pecho a esta situación. Nos encontraremos aquí en Radio La Madriguera el próximo sábado, gracias a Ulises Violato, que nos ha operado de forma maravillosa. Cristian, Noé, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo, Un Oscar, abrazo muchas grande gracias por de estar. Gracias por la invitación. Te citamos para la próxima, una próxima vez para que nos vengas a charlar otro ratito, que está muy bueno y gusta mucho y muchos participan también de esto. Nos encontramos el sábado que viene, amigos. Chau, chau. Empezar porque sí y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar gruesa. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. El aliento de la tierra y su calma serena y la sombra de la tarde que es una mano que tiembla. La música me abre secretos que ahora están dentro de mí. Al final, después de todo, no somos tan distintos. Oasis en desierto, donde queda la paciencia. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. Ponme fuera del alcance del boceto universal. Nos veremos en el exilio o en una perla. Y ponme fuera del reposo en mi historia personal.